Bienvenida a un nuevo capítulo de Nakamas Autistas, el cual está titulado ¿Cómo ser autista otaku en la adolescencia? Ya que esto, como les habíamos mencionado en el capítulo anterior, tenemos muchas anécdotas que contar de la adolescencia y no queríamos que el capítulo anterior fuera tan extenso. Por eso en esta ocasión queremos abordar uno de nuestros intereses que tenemos en común, que es el anime y también la cultura japonesa. Así que vamos a comenzar hablando sobre cómo nos empezó a gustar en sus inicios y la experiencia que hemos tenido siendo autistas otakus en la adolescencia. Bueno, a mí creo que mi primer acercamiento con el anime fue con mi primo, porque antes de chiquita mi único amigo era mi primo. Entonces, me acuerdo que él venía y agarraba mi computadora y se ponía a ver anime, como Naruto y Bleach. De hecho, esos son los únicos de los que me acuerdo ahorita. Ah, y a mí me acuerdo que en ese entonces no me llamaba para nada la atención, o sea, ni siquiera sabía que era anime. Y me acuerdo que varias veces que me los ponían yo me quedaba dormida. Luego ya pasó como poquito tiempo después, bueno, unos 2 años yo creo. Para esto yo ya iba casi acabando la primaria, o sea, iba como en quinto o en sexto. Y en ese entonces a mí me gustaba mucho un cantante que se llama Porta. Bueno, no es un cantante, es un rapero. Y me acuerdo que en uno de sus videos le habían hecho un edit a Naruto y a Hinata. Entonces, no sé, me quedé como que mucho con esa animación, por decirlo de alguna manera, que me puse como muy obsesiva y tenía que encontrar de dónde era que venía. Y así fue que conocí a Naruto. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que ni siquiera sabía que era anime. Incluso pensaba que Naruto era una serie estadounidense, porque Naruto era güero y de ojos azules. Claro. Y luego como los primeros capítulos estaban doblados al español, pues entonces más pensaba que era estadounidense. No fue hasta que ya entré como a Shippuden y empezó a hablar en japonés, pero yo decía, bestia, ¿y qué idioma es? Um, y ya, o sea, a partir de ahí fue que empecé a conocer como más cosas, porque yo lo vi en YouTube y me aparecían como cosas relacionadas. De hecho, mi segundo anime fue Kaicho wa Maid-sama. Muy bueno también. Sí, sí, y ese fue como el primero en el que me empezó a llamar como mucho la atención el anime. Pues ya, a partir de ahí empezaba a hacer mis listas, o sea, me ponía a investigar en YouTube y ponía a hacer mis listas de los animes que quería ver y así. Qué emoción que hayas comenzado a conocer el anime desde ahí, desde Naruto y Hinata. Como Sí, también son mis tips, que los amo, entonces es emocionante. exacto. Como a mí también me gustaba mucho ese ship, por eso me terminé Naruto. Sí, es una gran motivación. Bueno, para los que no saben, chip es lo mismo que a veces OTP, como cuando te gusta mucho una pareja de alguna serie. Ajá. Entonces, cuando lo chipeas, significa eso. Bueno, en mi caso también es algo así como comenzando desde pequeña, pero en esta situación mi tía paterna veía mucho anime, tanto en la televisión como en VHS, que eran esto que habíamos mencionado que vienen en video. Entonces los primeros animes que vi en televisión eran como Ranma y medio o Pokémon, Sailor Moon, Sakura Card Captor. Y eran los típicos que transmitían en canales nacionales, entonces había más acceso a verlos. Y ahí lo veían, bueno, acá habían unos programas que era Invasión o el Club de los Tigritos, que ahí uno veía anime tranquila, así como en la tarde llegando al colegio. Bueno, aunque veía muchos, creo que el que más me gustó, así que era más de un gusto, por así decirlo, una ficción, fue Pokémon en sus inicios. Lo seguí hasta la temporada Yoto, que es como la segunda temporada, en realidad.
Y recuerdo haber tenido las cartas, también de comprarme videos de la serie, los peluches. Y Mm, tenía como una guía especializada de Pokémon, que venían todos los nombres y las evoluciones. ujú. Sí, yo también me acuerdo que estaba muy obsesionada con Naruto. Incluso me lo ¿Mm? llegué a ver unas 3 veces y me acuerdo que en su momento era de lo único que me gustaba hablar. De hecho, dentro de Naruto, una de las historias que me gustaba mucho era la de Minato y Kushina, de los papás de Naruto. Ah, Ajá, me acuerdo que estaba tan obsesionada con esa historia que literalmente solo me repetía los episodios donde se conocían solo para volver a ver eso, o me ponía a ver muchas series en YouTube y me acuerdo que como en ese momento, por decir, ninguno de mis amigos, entre comillas, sabía que me gustaba, ¿Mm? me acuerdo que agarraba a mi abuelito y lo obligaba a que viera los edits sobre Minato y Kushina, y también me acuerdo que me pasaba horas platicándole sobre eso. Te entiendo, también agarraba a mi abuelo y le hablaba de anime, aunque no me entendía nada, pero era la emoción. Entonces, hablando de eso, ¿leíste el manga que salió de Minato ahora? No, no lo he visto. Salió un one shot y de hecho te va a gustar porque es de eso. Y es muy bueno. Después te mando la página. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sin hacer alerta spoiler, pero como saben se hizo una encuesta el año pasado sobre Naruto, donde el autor quiso darnos un regalo por todos estos años viéndolo. Entonces una de las cosas que iban a hacer era un manga del personaje que saliera como más popular y salió Minato. Y también iba a agregar capítulos nuevos de Naruto, que eso se va a publicar en septiembre. Ujú, Así que ahí para que lo lean. Está muy bueno. Entonces, bueno, con esto de Pokémon, también antes se coleccionaban tazos, que eran unos discos de plástico que medían como 1 pulgada y salían en los paquetes de snacks. sí, sí, sí. ¿Sí? Acá también había muchos tazos. De hecho, también me gustaba coleccionarlos, pero ya los perdí todos. Ah, sí, yo con los años también ya desaparecieron, pero era Ujú, genial tenerlos. Entonces ahí venían siempre de las evoluciones de Pokémon. Entonces eso los coleccionaba. Y bueno, después en la secundaria, como les había comentado en otros capítulos, tuve mi grupo de amigos con los que sigo hablando hasta ahora, que eran fanáticos de anime. El tema es que como el concepto de otaku era mal visto antes, porque se asociaba a esto de que no se bañan o que eran muy fanáticos en algo y se olvidan del mundo, por esa razón mis amigos solían decir que eran frikis, para no decir que eran otaku, pero al final freak proviene en inglés para referirse a personas que tienen gustos inusuales. Entonces, de alguna forma, el término se parece. Pero como que freak no era tanto como otaku. ujú, ujú. Entonces, por mucho tiempo no se autodenominaban otaku. Y recuerdo que una vez salió como un test así online que era para descubrir qué tan otaku eres. Y eran muchas preguntas, pero lo respondí entero y claro, ahí me salía, eres 100% otaku. Y fue como, wow, no lo sabía. Entonces, con esta antesala, por así decirlo, lo voy a conectar con la adolescencia porque, bueno, cuando llegué al primer año de preparatoria, que es media, pasó algo como increíble porque era un colegio, era el mismo colegio que yo estaba, pero era como otro establecimiento, otro lugar. Entonces recuerdo que salimos al recreo y vimos un sector que era 100% otaku, donde habían muchos grupos de distintos cursos que tenían bolsos con chapitas y eran muy abiertos a decir como nos gusta el anime. Ajá, qué padre. Sí, entonces yo pensaba como este es el paraíso. Ajá. Y al principio no nos atrevimos a acercarnos porque igual éramos más tímidos, pero un día una chica nos vio con chapitas y nos preguntó, ¿les gusta el anime? Y ahí nos integró en ese grupo. Entonces empezamos a hablar con gente mayor que nosotros que les gustaba el anime. Y fue muy como entretenido. Sí. Aparte que todos tenían ahí como un seudónimo basado en un anime que les identificaba. ¡Hala! Entonces era muy un espacio seguro. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Sí, yo creo que ahí ya empecé a decir que soy otaku y no me da vergüenza decirlo.
porque era como un ambiente para eso. Sí. Así que ahora podemos hablar como de las actividades otaku que hacíamos. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando un poco también esto sobre amigos otakus y todo ese rollo, me acuerdo que cuando entré a la secundaria estaba un poquito como tímida porque me daba un poco de miedo que la gente descubriera que a mí también me gustaba el anime. Entonces era como un poco reservada en ese aspecto. Y entonces me acuerdo que después de un tiempo conocí a las que actualmente son mis mejores amigas. Y en sí habían visto poquito anime, pero teníamos como gustos muy similares. Entonces por eso como que nos hallamos muy bien. Entonces después de eso yo las empecé como a meter más en este mundo del anime y de que deberías de ver esto, deberías de ver esto. Y pues al final las tres nos hicimos muy otakus, o sea, nos empezó a gustar muchísimo el anime y también el K-pop. Ese siempre. Ah, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, las cosas que yo me acuerdo que hacía en ese entonces, porque yo en la secundaria creo que fue mi etapa más otaku, en donde yo creo que literalmente me la pasaba viendo anime todos los días y oyendo K-pop y todo eso. Por ejemplo, eventos, casi no fuimos porque nos costaba un poco como ponernos de acuerdo. Y a mí me daba mucha pena ir sola, me daba mucha como ansiedad ir sola, entonces no quería como no ir sin ellas. Ah, claro, sí, porque más siendo un lugar tan grande. Sí, justo, y con tanta gente, entonces me daba como un poco, pero sí me tocó ir como a una o dos en esa época. Y también, por ejemplo, hasta la fecha, hacer cosplay ¿Mm? creo que es algo que me llama muchísimo la atención. De hecho, por cuestión de eso de hacer cosplay fue que escogí mi carrera de diseño de modas porque dije, bueno, si no me los compro, mínimo me los hago yo. Ah, sí, ¿verdad? Tiene Ajá, mucho sentido. sí, exacto. Entonces, sí, me acuerdo que en esa época quería mucho hacer cosplay, pero pues no trabajaba y en sí los trajes y las pelucas y todo eso está como un poco caro. Entonces, Mm. pues no, como que no podía hacerlo libremente. Pero, por ejemplo, sí tengo un montón de pósters de anime, tengo pines, tengo mangas, ropa, tengo ropa sobre eso. Pues en general es algo que me gusta mucho consumir. Y luego también en ese, bueno, donde yo vivo es un lugar pues técnicamente pequeño y no hay como muchas cosas. Entonces a veces está un poco complicado conseguir cosas de anime. Ah, claro, porque son a lo mejor en lugares más específicos. Ajá, exacto. Sí, te entiendo. Sí, en cuanto a mis actividades de otaku, bueno, en ese tiempo como adolescente estudiante que va de lunes a viernes a clase, no me podía acostar tan tarde porque el otro día iba a estar con muchos sueños. Pero también me pasó que una de mis series favoritas fue Naruto. Entonces, cuando me estaba viendo la primera temporada, no dormía prácticamente. O dormía como algunas horas y después iba a clase y dormía en clases o me quedaba dormida en los recreos porque es que era muy buena, no la podía dejar de ver. Ajá. Es que hasta en los canales nacionales transmitían hasta una parte y después no había más. Entonces tenía que ver los otros capítulos en internet. Ujú. Y bueno, yo sí los veía en pase de latino a japonés, cuando salían en la tele versus en el computador. Mm, sí. Entonces, o a veces podías ir como a estas mismas convenciones y te comprabas los DVD o los CD. Entonces ahí podías verlo de corrido. Mm. Entonces eso era como lo que hacía mucho y bueno, los mangas los vine a comprar ahora, que soy adulta independiente. Pero en ese tiempo, como estudiante, uno solamente va a las tiendas y mira y dice algún día voy a comprar. Yo fui esa. Sí, era muy triste. Y no sé por qué ibas como masoquista. Sí, iba a las tiendas, grandes tiendas de anime, pero no podía comprar nada.
Era horrible, porque de tantas cosas que me quería comprar, pero no tenía dinero. Sí, pero eso fue cuando empiezas a trabajar, puedes hacerlo y te dices te lo mereces, porque para eso trabajas. Bueno, entonces, además de esto de estar viendo la serie hasta tarde, a veces me pasaba que me gustaba coleccionar imágenes. Entonces almacenaba, tenía como un poco lo que tú decías, la distribución de los títulos por serie. Yo tenía carpetas por serie y en cada carpeta había muchas imágenes de ciertos animes y los tenía alfabéticamente. Pero en una ocasión, bueno, una de mis series favoritas además de Naruto era El Príncipe del Tenis. Ah, Y hasta ahora todavía me gusta mucho. Entonces una vez competí con mi mejor amiga de quién tenía más imágenes de eso. Y me apasioné tanto, tanto con la tarea que pasaba por hiperfocos, no dormía y le gané. Pero el costo es que agoté la memoria del computador. Y no sé si fue eso o fue otra cosa, pero eran estos computadores antiguos. Entonces quemé la tarjeta madre. Y fue terrible. Sí, sí, de hecho, ahorita que no me acordaba de esto, pero yo también, cada vez que terminaba un anime, me ponía a descargar imágenes de internet y las guardaba en la computadora. Y también me acuerdo que ya en ese entonces yo ya dibujaba, ¿Mm? entonces también cada que terminaba un anime me ponía a dibujar y de hecho, sobre ese anime, de hecho mis primeras libretas de dibujo son de personajes de animes que vi en ese entonces. Ah, qué bueno, o sea, igual te inspiras después de terminarlo. Ajá, exacto. Mm. Sí, yo igual siempre dibujaba anime como en las últimas páginas de los cuadernos del colegio y siempre era como Hinata de Naruto o Ah, Sawako. ujú, Pero me sí. costaba dibujar como, o sea, lo dibujaba más en chibi, me costaba dibujarlo como común. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto a los cosplay, también coincido contigo que fue como siempre mi sueño hacer alguno, porque además de que fuera entretenido vestirse de un personaje que admiras, es también el hecho de que tenías que imitar el comportamiento de ese personaje y actuar como él durante todo el día. Generalmente así eran los eventos. Ujú, Entonces era como tomar la personalidad de alguien prestada y te olvidas de ti misma, como hacer un masking, de cierta ujú, forma. sí. Entonces me gustaba mucho esa idea, quería hacerlo. Pero durante la adolescencia no tenía los medios, por lo mismo, como dices, tanto la peluca es muy cara, también la ropa y un millón de cosas. Ujú, sí. Por lo mismo hice cosplay, la única vez que lo he hecho fue como a los 23 años y fue como en un contexto de cumpleaños, entonces no fue en un evento de anime. Pero ahí también tuve que comprar la peluca, porque me disfracé de Hinata, pero Ah, ajá. de la última película que es cuando ya es canon, cuando la Ajá, sí. original es canon, sí. Sí. Sí, me encanta mucho esa película. Entonces, por eso me disfracé de ella y lo único es que me compré los lentes de contacto de Hinata y no pude ponerlos. Sí, eso también es uno de mis miedos, tener que ponerme lentes de contacto, porque siento que va a ser un poco incómodo. Sí, y aparte el miedo de que si no salen nunca más. También. Sí, yo creo que estaba pensando en todas esas cosas porque mi ojo temblaba cada vez que lo intentaba. Entonces fue imposible. Tuve que hacerlo sin lente de contacto. Al menos lo Y hiciste. sí, claro, al menos lo intenté como por Exacto. ahí. Y bueno, sobre la vestimenta otaku, bueno, en el colegio no podía hacer un gran cambio porque utilizábamos uniforme. Pero sí usaba como las calcetas largas hasta arriba, como los personajes. Ujú. Y me gustaba como tener los cuadernos de anime o accesorios como kawaii. Ujú. Y andaba con mi mochila que parecía piñata porque tenía muchas pepitas y llaveros y todo eso. Ujú. Sí, sí. Y bueno, actualmente en realidad sí tengo muchas poleras de anime y también bueno, el sombrero de Luffy que todos tenemos, o sea, los que amamos One Piece. Exacto. Sí,
Y bueno, ahí ya siento que siendo adulta puedo comprar, o sea, como te he dicho, tengo todas mis figuritas, los Ujú. mangas también. Mi sueño es completar todo Naruto, pero llevo recién como 5 y me puse a calcular que si compro 2 al mes, aproximadamente en 3 años debería completarlo. 3 años. Sí, bueno, salvo que tenga más dinero y pueda comprarlo, pero Ah, claro. Sí, estamos trabajando en eso. sí. Sí se puede, sí se puede. Sí, y bueno, en cuanto a los eventos de anime, también cuando era pequeña no fui tanto. Creo que fuimos una vez a uno cuando tenía como 13. Entonces, bueno, la primera vez que fui a un evento de anime sentí que era como el paraíso porque vendían todo lo que me gustaba. Pero al mismo tiempo, siendo estudiante, no tenía plata para comprar. Sí. Em, pero sí, también me pasó esto de que cuando hay mucha gente a mi alrededor me desesperaba, entonces solía como marearme y Ujú, experimentaba como bajas de presión al ujú, estar con mucha gente alrededor. ujú. Entonces, a veces si quería comprarme algo, pero había tanta gente cerca mío, no Sí, podía. Tenía que irme porque sentía que me ahogaba y ajá, exacto. aparte como hay tanta contaminación acústica y bueno, yo tiendo a hablar más despacio, no me escuchaban, entonces eso, más la gente cerca, Ujú. como que desesperación. Sí, luego, no sé si a ti te pase, pero me suele poner más nerviosa cuando digo algo y la gente me dice, ¿qué? Y me Ah, toca volver a repetirlo y me pone como bastante nerviosa tener que estarlo repitiendo. sí, al final me van a decir no, nada. No. Sí, es lo peor. Igual también quería preguntarte si te pasa que, bueno, cuando hay mucha gente a mi alrededor y estoy coincidentemente muy abrigada, como que me da un calor así intenso y siento las texturas de la ropa como más cerca de mí y me desespero y como que tengo que desabrigarme, pero es Sí, porque hay mucha gente. sí, a mí también me pasa. Incluso hasta siento cómo se me sube la sangre a la cara Mm, y cómo se calienta el cuerpo y se siente raro. sí, sí, eso mismo. Sí, de hecho, bueno, hace poco tuve mi viaje que fui a Buenos Aires. Ujú. Y claro, el metro que, bueno, en México se llama metro también, que Sí, es como el tren subterráneo, ¿sí? Ah, sí, ya. Que en Argentina se llama subte. Y bueno, ahí me pasó que hacía mucho frío, entonces estaba muy abrigada y entré y no me puse los canceladores de ruido. Entonces la gente estaba a mi alrededor y sentía ruido y yo como que me empecé a sí. desesperar. Y cuando salí casi me da como angustia. Ya después aprendí, iba con manga corta y arriba me ponía la parca, nada más, para no vivir lo mismo. Sí, en el metro, en donde yo vivo no hay metro, pero por ejemplo en la Ciudad de México que he ido, ¿Mm? sí, sí me ha tocado subirme y se pone bastante horrible la gente y todo el cúmulo y luego, o al menos acá pues, la gente suele como aventarse para Sí, poder entrar, entonces es como bastante incómodo, porque si de por sí no me gusta mucho el contacto físico, mucho menos hacerlo con personas que no conozco, entonces es como bastante ansioso y luego también me pone ansiosa el pensar que ya me tengo que bajar y la gente está ay, como sí. apretada y es como de ahí si no me puedo bajar y si me quedo atrapada hasta la próxima parada y qué voy a hacer. Sí, es el momento más nervioso. Siempre me adelanto como dos estaciones antes, me paro y me voy preparando mentalmente para salir, porque después cuesta. Sí, yo también. Incluso el tema del asiento, porque generalmente necesito estar sentada porque me baja la presión. No estoy mucho tiempo Ujú. de pie. Entonces, estratégicamente, siempre en el metro, como que pienso el asiento que nadie le gustaría, como el que está al medio, como para Ah, que no te ajá. lo quiten. Sí, sí, O en sí. las A mí micros. ¿Mm? Ah, no, no, dale. Ah, iba a decir que lo mismo me pasa, pero por ejemplo en el camión, me imagino ¿Sí? que ya se llama micro, ¿no? Ah, sí, eso le dicen, Ajá. sí. Acá en el camión, también siempre escojo o los asientos que están hasta mero adelante o los que están hasta mero atrás.
para Sí. poder como pararme rápido y hacer la parada, así se llama, hacer la parada, Sí. y poder bajarme rápido, porque me genera como ansiedad estar en el medio y tener que moverme hacia los extremos para poder bajarme. Sí, eso es terrible. Sí, algo así me pasa, que no puedo ir a la ventana porque si voy a la ventana tengo que pedir permiso para salir, y si se me pasa el paradero y... Exacto. Sí, es muy estresante. Por eso también, como en la micro, que sería el camión allá, son 24 asientos por micro. Entonces yo calculaba siempre cuando hacía la fila, porque a veces se puede hacer la fila y te puedes ir sentada. Entonces calculaba y analizaba a la gente. Decía, ya, a ver, estas personas se van a sentar adelante, estas otras a lo mejor al medio, y si calculo los asientos, y así lo hacía. Y dejaba pasar micros cuando mi cálculo no estaba bien. Pero así como toda una estrategia para ir sentada. Exacto. Lo malo es cuando igual te piden el asiento personas que lo necesitan, pero bueno, ahí he tenido discusiones. Porque yo también lo necesito, Sí, pero como soy joven, no lo ven. claro. Bueno, estaba hablando de los eventos de anime. Me fue disperso. Bueno, que también hace poco, creo que sí lo comenté, pero que fue un evento de anime en mayo, porque vinieron los Burnout Syndrome, que son los que cantan el opening de Haikyuu, y cantan otras series también. Qué padre. Sí, fue muy emocionante. Sí. Lo malo es que ese día había mucho ruido ambiental porque estaban haciendo un show antes de que entraran. Entonces, ahí me colapsó como mucho el ruido del show, más el ruido de la gente. Y siempre llevo 3 tipos de cancelador de ruido: los protectores auditivos, otros que son como casco, que es casi de la construcción, Ajá. y los otros con Bluetooth. Y ese día tuve que usar 2, como uno y después el otro encima, porque era demasiado ruido. Muy fuerte. Sí, y bueno, para variar, después de todo me bajó la presión. Yo creo que la presión igual se coordina con mis nervios. Sí, entonces ahí me puse a analizar que, claro, ahora sé que soy autista y tengo hipersensibilidad auditiva. Por eso igual puedo ir preparada un poco y llevar todo lo necesario. Pero en la Claro. adolescencia no tenía eso. Como no lo sabía, siempre me agotaba y como que me sentía culpable cuando tenía que irme afuera o tenía que aislarme porque me saturaba mucho estando en un evento. Al final dejé de ir como a los 16, no, ha sido como a los 17 años que dejé de ir definitivamente, por lo mismo. Pero ahora que sé que están estas tácticas, como que puedo aplicar. Ajá. Sí. Bueno, otro elemento que queríamos abordar con Mar es que nos dimos cuenta que muchas veces tendemos a imitar el comportamiento de los personajes que nos gustan. Y esto es de manera inconsciente. Y bueno, también hemos visto en internet que suele ser común en la comunidad autista, como no solamente imitar el comportamiento de los pares para encajar, sino también de la serie. Bueno, sobre esto empiezo yo, empiezas tú. Si quieres, empieza tú. Ya. Bueno, en mi caso, en ese tiempo, como había mencionado en tema en común, que nos gusta Hinata. Bueno, a mí me decían que era, mi seudónimo otaku era Hinata, y lo fue hasta como primero, segundo año de universidad, casi. Todavía me decían Hinata. Y bueno, Hinata a veces cuando se ponía nerviosa hacía el típico steaming que hacen muchos personajes de anime, que es esto de chocar los dedos índices cuando siente nerviosismo. Sí. Bueno, como ella lo hacía siempre y a mí me gustaba Hinata, lo empecé a hacer. Y lo hacía inconscientemente, entonces voy a estar en contexto familiar, contexto serio de exposición, y yo Ajá. lo seguía haciendo. Ajá. Entonces se volvió como un steaming parte de mí. Claro. Bueno, también me pasaba que ella siempre entrenaba para ser más fuerte, porque no era como los otros ninjas, como que tendía a ser más débil, por así decirlo, y yo me identificaba mucho con su historia, porque en actividades escolares deportivas era la más lenta cuando corrían, o no toleraba mucho el ejercicio, porque me da esto como la baja presión.
que ahora con el tiempo sé que se llama disautonomía. Entonces por eso me sentía como muy presionada. Bueno, no sé si en México tal vez lo hacen, pero esto como que se viene el día de la independencia o un día importante y tienes que bailar, como representando los bailes típicos. Sí, sí lo hacen. Ay, sí, eso era una tortura para mí. Porque no soy coordinada, por algo no bailo K-pop, porque por eso te admiro por bailar K-pop. Que hay que moverse así como todo muy exacto. A lo más yo creo que en algún momento bailé para. Pero es que era mucho más fácil que K-pop. Entonces, bueno, cuando ocurrían esas cosas, esos eventos, yo me ponía muy nerviosa. Y recuerdo una ocasión que un profesor me dijo como que si no bailaba me iba a poner un 1, que es la nota más baja de acá. Y fue la primera vez en mi vida que le enfrenté a un profesor, porque yo era como muy tímida, entonces accedía a todo lo que me decían, pero ese día no quería bailar, por más que me esforzara. Entonces le dije como, bueno, hágalo. Así como, y vean quedaba sorprendido porque jamás había sido así. Y era porque realmente no quería hacerlo, porque por un lado bailar es muy incómodo y por el otro el poder coordinarte con otra persona y tener contacto físico y todo eso era muy molesto. Sí. Siento que deberían hacer algo con eso de los bailes y no obligar a todas las personas. Sí, justo. Acá también, por ejemplo, mi hermana hace poquito hizo un baile porque salieron unos niños de su escuela ¿Mm? y pues los maestros los amenazan diciéndole que los van a reprobar para el siguiente año. Pero pues, Ay, sí. ajá, entonces, obviamente para un niño chiquito o una persona autista, un niño autista, pues obviamente se lo va a tomar literal. Sí. Pero pues, obviamente, no puede hacer eso. No porque es una amenaza, entonces al final igual genera mucha más presión. Exacto. Y el tener que hacerlo bien. Ujú. Sí, por eso era que me daba pánico. Pero por eso en ese tiempo Hinata me ayudó como a poder sobrellevar las cosas porque su discurso como que se hizo mi discurso. Como de alguna forma yo la veía como hoy ella está, o sea, tiene dificultades, pero entrena, da lo mejor de ella, como para poder lograrlo. Entonces yo empecé a tomar eso. Cada vez que veía una dificultad me imaginaba siendo Hinata y cómo ella enfrentaría esa situación. Sí. Entonces, bueno, aquí una anécdota que me da vergüenza contarlo, pero hace tiempo, bueno, en ese tiempo, cuando era adolescente, unos compañeros me intentaron como empujar a propósito. Y no es que me creyera ninja, pero intenté como defenderme con la técnica de los 64 golpes. Sí. Y no es como que los haya golpeado, sino como que puse mi mano en esa posición como de los Hyuga, como para defender. Ajá. Okay. Sí. La otra vez me acordé de eso, porque como me gustaba tanto Hinata, yo creo que hasta podría haber aprendido artes marciales solo por Hinata. Sí, sí. Y lo mismo me pasó con las series de deportes, por ejemplo, El Príncipe del Tenis, como era mi serie favorita. Ajá. Nunca había jugado tenis en mi vida, pero me empecé a especializar en tenis, investigaba mucho, me leía Ajá. las reglas, veía partidos, buscaba entrenamientos en línea. Entonces terminé jugando tenis. Quizás no tanto tiempo, pero sí, es como veo una serie y me mimetizaba con el personaje. Sí, sí, Y sí. así constantemente. Sí, yo también. De hecho, esto es algo que muy pocas personas lo saben porque pues igual en ese tiempo sí pensaba que podía ser un poco raro, pero por ejemplo yo desde chiquita creo que siempre fui como bastante ansiosa y tímida. ¿Mm? Entonces,
por ende como que tenía como cierto favoritismo o que me empezaron a gustar mucho los personajes femeninos como con un carácter bastante fuerte. Ah, ya. Ujú. Por ejemplo, uno de esos es Rukia de Bleach. A mí me Ah, ya gustaba sí. mucho, me gustaba mucho el personaje de ella, porque era como, no sé, como muy fuerte, como que era bastante amigable y era como muy graciosa, y a mí me gustaba mucho su personalidad. Entonces, lo que yo hice fue que empecé como a basar mi personalidad en ese tipo de personajes. Y también, o sea, hacía como lo mismo, cosas que me daban así como nerviosismo, era como, de, no, a Rukia no le daría pena esto. Entonces me ponía a hacerlo, pero igual como que mucha gente no lo sabe, pero pues yo sí me acuerdo de las cosas que hacía. Al final igual es bueno porque te da como ánimo, como que estuviera ahí Ajá, como un senpai. como que me daba el valor, ajá, exacto. Y luego también con eso, porque como que me intentaban intimidar en la secundaria, o sea, me intentaban decir cosas, pero por lo mismo de eso, como que ella traía como bien implementado, pues entonces al final no me terminaba dejando y normalmente esos personajes suelen como alzar mucho la voz o hacer algo gritones y pues así me pasaba conmigo. Ah, te da la fuerza. Ajá, exacto. Sí, te entiendo, eso mismo me pasaba con Hinata. Por eso yo creo que me gustó por tanto tiempo y cuando hice el cosplay de Las, como que le hice un duelo. Como dije, hasta aquí sigo siendo Hinata. Y ahora voy a ser yo, como algo así. Sí. Pero ahí también a lo mejor es diferente cuando lo haces inconscientemente a cuando lo haces como por ejemplo los alitas, que les gusta una serie y dicen, me apasiona esto y a lo mejor me va a interesar. Ahí siento como que se haga parte de tu identidad, como también un masking, como ver Ujú, a Rukia o ver a Hinata como un modelo a seguir. ujú, justo. Sí, y en relación a eso, igual queríamos hacer como un paréntesis porque no vamos a hablar o sea, en este capítulo vamos a hablar solamente de un personaje. Dato freak para más tarde. Pero hay un concepto que nos llamó la atención, es el término chunibyo, Ujú, que bueno, es un término coloquial japonés que generalmente hace referencia como a esta transición desde los 13 o 14 años, que está entre el final de la infancia y el comienzo de la adolescencia. Y es como una etapa en que muchas personas se autoconvencen de que tienen como poderes secretos o que son un anime. ujú. Se traduce como el síndrome del segundo año o también el síndrome del estudiante de octavo grado, porque es como más o menos en esa edad. Y bueno, en este sentido hay muchos personajes de anime que son así, creyendo que van a poder abrir un portal o que tienen un ojo poderoso. Y esto suele pasar como en esa etapa. Entonces también nos llama la atención porque es como lo que vivimos, pero yo en ningún momento pensé que era un ninja, pero sí como que tomaba a Hinata como referente, como parte de mi identidad, un poco. Entonces, como que este concepto suelen utilizarse más en Estados Unidos y en Japón como que fuera un síndrome, porque es como todo un proceso psicológico donde el individuo como que busca definir su identidad. Entonces, por eso ocupa los personajes. Entonces había como una serie que se llamaba Asimismo, donde la protagonista, después de vivir un duelo porque fallece su padre, empieza a hacer esto. Como que cree que es un personaje, bueno, en realidad sí es un personaje de anime, pero cree que es otro personaje de anime en un Ajá, anime. exacto. Sí. Entonces como que ocupa ese mecanismo de defensa del síndrome del estudiante de segundo año. Pero es como divertido ver esas dos facetas porque hay muchas series que lo representan, como incluso en Komi-san. Sí. Había uno de los personajes que también se creía que tenía la mano poderosa. Ajá. Hokkaido de Saiki, que ya hablamos en el capítulo anterior de él. Un Ah, sí, poquito. Pero es lo mismo. sí, y por eso es como significativo. Ujú, Y bueno, había como una teoría que encontramos en un blog de una escritora mexicana que se llama Lady-Dragón84. Le doy sus créditos porque me parece interesante.
que habla como que hay tres tipos de chunibyo. Por un lado está el dokyunkei, que este término al traducirlo significa como delincuente. Y menciona como personas que nunca han tenido como momentos delictuales, pero que hay una fase en que empiezan a actuar como pandillas. Por ejemplo, estar viendo Tokyo Revenger y que se identifiquen y empiecen a imitar a Tokyo Revenger, pero sin que busquen hacer algo así. Esta es como una fase también que pasa en la adolescencia. La otra fase es la Sabu Karukei, que esta está relacionada con los hipsters, que dice como que, bueno, estas personas tienden a tener rechazo como hacia las modas más conocidas y populares y como que intentan construir su identidad tratando de ser personas como cool o geniales para ser aceptadas socialmente. Y los últimos serían como estos Yakigankei, que serían las personas que les gusta imaginar que están dentro de la fantasía, como de tipo futurista o sobrenatural. Y estas personas tienden a creer que son poseedores de poderes o habilidades ocultas, que son superhumanos. Pero esto también está como conectado con lo que están viendo. Como por ejemplo esto de estar viendo una serie de fantasía y empezar a creerse ese personaje de fantasía. No es como que tuvieran un poder así como de los esotéricos, sino que es a partir de este proceso de transición de la adolescencia. Así que es muy interesante. Y bueno, otro de los pasatiempos que habíamos hablado es que Mar tiende a leer más fanfic en Wattpad y yo soy más tipo escritora y lectora. Sí, por ejemplo, en la secundaria yo solía leer muchos fanfics. Hasta la fecha todavía leo, pero ya no con tanta ah, recurrencia. O sea, ya no lo leo tan seguido, pero en la secundaria sí, yo creo que también era uno de mis principales métodos para distraerme o entretenerme. ¿Y como cuáles te gustaban más? Esto me da vergüenza decirlo, ok, pero lo voy a decir. Por, por allá en esa fecha de la secundaria, me gustaban mucho las historias de Rayita o TN. Entonces, también me gustaba mucho el K-pop, específicamente BTS. Entonces me gustaba mucho leer historias sobre eso, o también sobre ships entre personajes o entre integrantes de BTS. Ah, sí, he visto que hay muchos como fanfic de ese tipo. Ujú, exacto. ¿No has pensado hacer uno alguna vez? Sí, la verdad es que sí, de hecho, cada vez que termino de ver una serie o algo así, me dan muchísimas ganas de escribir una historia con tales personajes y así, pero como que siempre se me va el avión, en algún momento lo haré. Ah, sí, porque entretenido, podría intentarlo. Ujú, Bueno, en esos tiempos que yo empecé a escribir fanfic, Wattpad no existía. ujú, Así que lo más cercano era fanfiction o páginas de blog que iba subiendo por capítulo. ujú. Y comencé a escribir a los 13 años y en la actualidad todavía me dedico, pero lamentablemente soy esas escritoras que se demoran meses en actualizar. ¿No me odien? Ah. No, bueno, mis lectoras ya están acostumbradas, como que ya saben que, porque aviso, tengo una página, entonces digo actualicé y ahí todo, bueno. Mm, Entonces, entrar al mundo de los fanfic no fue sencillo porque los lectores generalmente buscan encontrar que los fanfic sean lo más parecido a la serie. De lo contrario, a veces vienen críticos. ujú. Entonces ahí también hay que hacer como otra especie de masking con los fanfic, porque también escribía fanfic del Príncipe del Tenis, pero me gustaba Ryoma y Sakura, que es el río Mm, Sakura. sí. Entonces ese fic, cuando lo empecé a hacer en sus inicios, me criticaban mucho la personalidad de Ryoma, en su carácter. Me decían que lo Ajá. hacía como muy OCC, que significa como fuera de personaje. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Sí. Entonces ahí como que me obsesioné, comencé a estudiarlo mucho, analizaba las expresiones, las frases, Ajá. su forma de ser, y hice como un masking del personaje, entonces al final lo logré.
y me quedó bien. Hasta me pedían como hacer esto de juegos de roles, después haciendo Ryoma. Sí, funcionó mi experimento, pero claro, ahí también se nota como el hiperfoco, o sea, yo estaba todo el tiempo analizando Ryoma, como para que me saliera de esa forma. Sí. Pero ahora Wattpad es como una comunidad, no, o sea, un poquito más segura, a diferencia de sus años que eran más tóxicos. Ah, Porque claro. ahora, a lo mejor BTS, si haces un personaje que no se parece a su personaje, tal vez no lo van a criticar tanto como antes. Claro, sí. Normalmente solo los dejan de leer y hasta ahí. Sí, claro, eso es lo otro. Si no te gusta, no lo leas, pero Ajá, no ajá. las críticas. Sí, Sí. justo. Bueno, en los fandom hay, como siempre, están los haters. Como por ejemplo Sí. en Naruto también, los que odian a Hinata, empiezan a Ah, hablar mal de Hinata, y quieren a claro. Sakura, y Ujú. así. ¿Algo más que quieras decir de eso? ¿O pasamos al personaje? Yo creo que ya, hay que pasar al personaje. Ah, ya. Entonces, bueno, el personaje que elegimos hoy, que nos identifica a ambas, es Midoriya de Boku no Hero Academia. Y haciendo un pequeño contexto de esta serie, es un anime shonen, bueno, que también tiene drama, el cual tiene 6 temporadas. Y están trabajando en la nueva temporada, que se viene muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, esta serie ha sido como muy popular en el último tiempo, ya que nos muestra un universo alterno en el que el 80% de la población suele desarrollar dones. Y esto es como alrededor de los 4 años, entonces como la gente ya nace casi con los dones. Y estos, como siempre, pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Para el bien pueden ser superhéroes o hacer algo así en la comunidad, o para el mal ser villanos. Mm, Entonces, en este contexto aparece el protagonista de 14 años llamado Izuku Midoriya, quien lamentablemente pertenece a ese 20% de la población que no tiene poderes. Lo que le frustra mucho, ya que toda la vida ha soñado con estudiar en la Academia de Héroes y ser un héroe como el que más le gusta, que es All Might. ujú, O bueno, esto se pronuncia All Might. ujú, Sí. Entonces la historia básicamente se centra como en él sin, o sea, como en él sin tener poderes en este mundo que no lo reconoce. Que eso también me hizo reflexionar como con las neurodivergencias. Porque esto podría ser como el mundo neurotípico y que solamente un 20% no pertenece. Aunque claramente no es un 20%, es mucho más, Ajá. pero como esa discriminación, como tú no perteneces aquí. Ajá, porque pues, no, como no es igual a los demás, por decirlo de alguna manera, lo rechazan por eso. Sí, eso mismo. Y que eso también le genera mucha angustia por todo el tiempo querer encajar y ser como los otros. Ujú, Entonces ahora vamos a empezar mencionando las características por las que creemos que Midoriya es autista. ujú. Ah, una de las características que es bastante notoria en Deku es que tiene un muy fuerte interés en los héroes, sobre todo en All Might. Por ejemplo, en su cuarto, porque se ha logrado ver su cuarto, tiene muchas figuras y muchos pósters sobre All Might y también tiene una libreta en donde suele como analizar los poderes de los héroes, porque pues al final es algo que a él le gusta mucho. Claro, sí. De hecho, también almacena como muchos datos interesantes en su memoria, porque una cosa es lo que escribe en el cuaderno y también él se recuerda solo, es como tiene esta memoria más selectiva. Ajá, exacto. Y por otro lado también está el steaming, que lo vemos desde pequeño en cuanto al balanceo. Cuando está viendo a All Might, empieza como a moverse, a mover mucho la cabeza. Ujú. También está otro, que es cuando como que se le dificulta entender los sentimientos de los demás. Hay escenas en donde eh, eh, le suelen como expresar su sentir y este Deku como que se pone eh, a sobrepensar mucho sobre eso y trata como que racionalizarlo todo. También está esto sobre que no entiende como mucho las intenciones de los demás,
porque le pasa algo parecido con Luffy, pero ahora es Deku y Bakugo, que es cuando Bakugo tenía como a su grupito de amigos y Deku siempre estaba como detrás de ellos, pero Bakugo no lo quería, pero aún así Deku seguía detrás de ellos todo el rato. Sí, eso mismo, que es muy similar a Luffy con Ace. Ujú, exacto. Sí, y también como con respecto a esto de los análisis que tiene, a veces tiende como a rumiar, como a susurrar lo que está analizando en su mente. Y eso es muy notorio porque todos sus compañeros siempre lo miran en esa situación. Y también como por otro lado podemos decir que está sobre análisis que hace con cada situación. Por un lado puede estar vinculado con no reconocer las intenciones, pero también por el otro está lo del bullying, porque él sufrió bullying toda su vida. Ujú, Y en este aspecto, cuando empieza a tener amigos en la academia de héroes, como que no sabe si puede confiar o no en ellos. ujú, exacto. Luego, también está esto, de que tiene como un sentido muy fuerte sobre la justicia. Por ejemplo, como cuando eran chiquitos y Bakugo creo que estaba molestando a un niño, Deku como que siempre se ponía como enfrente porque sabía que eso estaba mal. Y pues en general, durante toda la serie se puede ver como Deku sigue como sus principios, por así decirlo. Sí, Ujú, y así, y así. sí que eso también se parece a Luffy, como un poco esto de a veces ser más impulsivo, pero es por querer rescatar a los demás, como Ajá, que se exacto. pone en segundo plano. Ujú, Y bueno, asimismo tiene dificultades para poner límites, porque no solamente esto de rescatar a los otros, sino que, bueno, como desarrolla este poder que no le pertenece, y hay muchos que están acostumbrados a tener el poder desde los 4 años, tiende a exigirse demasiado. Entonces termina lesionándose constantemente en las primeras temporadas. ujú, exacto. Luego también otra de las cosas es que es muy bueno reconociendo patrones, entonces por eso se le facilita a la hora de pelear, por eso tiene como una facilidad al momento de pelear. Sí tiene como estrategia, y de hecho Ujú, siempre exacto. se analiza más allá, que eso también Ajá, lo podemos decir como el detalle. exacto. Sí. Y bueno, también posee hiperempatía porque tiende a emocionarse mucho por los gestos de los demás, pero también por otro lado, bueno, alerta spoiler, pero con los villanos actuales como tiende a conectar por el poder, Ajá. porque puede ver como la historia del villano. Entonces, en lugar de pensar como es un villano y listo, como hay que mantener la distancia, como que se pone en su lugar constantemente y quiere como Ujú, salvarlos a todos, independiente de quiénes sean. sí, exacto. Bueno, También y otro. también por... Ah, sí. Ok, a ver, también otro de los puntos que encontramos es que entra en hiperfoco Sí. cuando, por ejemplo, a veces está muy concentrado escribiendo, sobre todo cuando hay un quirk que le interesa ¿Mm? mucho, luego empieza a sacar su libreta y empieza a apuntar y pareciera que solo puede concentrarse en eso y como que no puede poner atención a las cosas que suceden a su alrededor. Sí, claro. Y bueno, y también está como lo del infoduping, porque cuando le gusta algo y quiere transmitirlo, empieza como a lanzar esa información, pero es como Ajá, que ni respira como transmitiéndolo. sí, exacto. Y bueno, también tiende a ser como muy estructurado y también el tema de la intención es como el lenguaje más literal. Porque Ujú, si su héroe favorito le dice que tiene que todos los días, no sé, tomar limonada, lo va a hacer, porque es como metódico y también sigue, es muy obediente. sí. En esas cosas, claro, pero si tiene que rescatar a alguien, va a saltar las normas de la escuela para Ajá, hacerlo. exacto. Y bueno, Deku igual su historia a mí me llegó, me dio mucha angustia porque obviamente el tema del bullying lo hemos abordado en capítulos anteriores y suele estar como marcado de esto la diferencia, de como que él es diferente y por eso lo discriminan constantemente. Pero a pesar de eso, él sigue ahí. Sí, exacto. A mí también por eso me gusta mucho el personaje de Deku,
porque, no sé, como que de cierto modo hasta uno se puede identificar mucho como en cómo es, o sea, cómo sufre uno de bullying en la secundaria por el hecho de ser distintos y se me fue el rollo. Pero sí, conectando como esa idea, ambas hemos pasado por eso de que nos discriminaban por ser diferentes. Entonces, Deku, el tener una historia similar, nos conectó todavía más. Sí. Y bueno, también hay una teoría de la Michi autista, de que dice que en Boku no Hero casi todos los personajes son neurodivergentes. Y también he notado ese patrón. Sí, como... Entonces, ¿mm? Síguele, síguele. Bueno, suele pasar. Ok. Pero sí, eso como que hay muchos otros personajes que se nota que pueden haber neurodivergencia. Y no solamente, como por ejemplo el de... Ah, no me acuerdo su nombre. Yo ahorita que se me viene a la mente es Todoroki. Sí, eso, gracias. Ok. Sí, porque sí, por un lado tenemos que Todoroki tuvo traumas de la infancia con respecto a esta violencia intrafamiliar. También por otro lado hay características del autismo, porque a veces se pensaba que por haber sufrido un trauma no podía ser autista, pero en realidad al contrario, el ser autista te predispone más a veces a sufrir traumas porque no identificas las intenciones o cómo te enfrentas a ese ambiente. Claro. Sí, de hecho también una vez encontré yo también una teoría, por ahí, vagando, que ¿Mm? decía que la mayoría de personajes en series animadas, ya sea pues japonesas o de otros lados, eh, solían ser neurodivergentes. O Mm, sea, casi siempre tienen como características o rasgos neurodivergentes, ya sea de autismo o TDAH u otras, porque supuestamente eso los hace más interesantes y es como gracioso ver cómo la gente alista o neurotípica eh, acepta bien estas características en personajes animados, pero cuando es como en la vida real ya no les parece genial o fantástico o agradable de alguna manera. claro. Sí, de hecho hace muy poco también leí esa teoría y me hizo mucho sentido. Sí, sí, sí. De hecho, había otra teoría también que le había comentado Mar, con respecto a de creer que a muchos autistas les gusta el anime porque tienden a ser como más expresivos. Entonces el lenguaje no verbal se puede leer mejor. Aunque en realidad eso nunca lo había pensado. Exacto. De hecho, hasta hace poco yo creía que era muy buena reconociendo las expresiones y todo lo que tenía que ver con intenciones o ese tipo ¿Mm? de cosas, pero realmente me puse como a pensar si realmente podía captarlo, porque por ejemplo en el anime es bastante notorio cuando alguien se siente triste o está feliz, entonces, no sé, como que mi mente trabajaba raro y pensaba que era buena detectando ese tipo de cosas, pero por ejemplo ya aplicándola en la vida real, se me hacía como un poco más complicado entender como las situaciones sociales o ese tipo de cosas. Claro, sí, porque es diferente. Ujú, Salvo personas que son como muy expresivas, a lo mejor ahí un poco, pero no siempre. Mm. ujú, Sí, y bueno, otra característica de Deku en realidad es más un análisis que pienso, ujú. pero dentro de todas las técnicas que tiene hay una que advierte que viene el peligro. Este sentido de estar constantemente advirtiendo el peligro es como algo muy común en la comunidad autista, como estar hiperalerta ante las situaciones, como esto mismo que pasa con el camión o el bus, que nos anticipamos mucho de lo que vamos a enfrentar, algo así. Sí. Y esto es como a veces cuando hay un meme por ahí que anda circulando que dicen como siento que viene el peligro y que la psicóloga le dice eso de ansiedad. No es un poder. Sí. Así que bueno, recomendamos Boku no Hero porque es muy bueno. Honestamente al inicio como que vi la primera temporada y no avancé más.
Y, y a un amigo le gustaba mucho, entonces me insistió y la vi. Y claro, ahí hizo un hiperfoco porque creo que fue casi después de haber terminado One Piece, o sea, de ponerme al día, Ujú, que tenía que ver otra serie. Y ujú, empecé a ajá. ver esa y estuve como, creo que me puse al día como una semana o 2 semanas. Sí, sí, me pasó algo parecido, por ejemplo, cuando acá se iba a estrenar la película de Boku no Hero. ¿Mm? Me acuerdo que unos días antes, literalmente lo único que hacía era ver eso. O sea, literalmente lo empecé desde la primera temporada ¿Mm? hasta como la cuarta. Y lo terminé como a las 5 de la mañana, solo para poder ir a ver la película. Y al final la película no tenía nada que ver con las temporadas. O sea, no era una película canon. Ah, sí. Sí, hay películas de Boku no Hero que son muy buenas también, a pesar de que no son canon. Ujú, Pero sí, también estuve algo así. Porque quería ponerme al día con la serie que estaban transmitiendo. ujú. Parece que iban en la sexta temporada transmitiendo. Y sí, estuve así como días y noches. Cada vez que un paciente me cancelaba, era como, me voy a ver Boku no Hero. Pero lo malo es que también en la noche no dormía y el otro día estaba como un poco zombie, Sí, pero es que genera como esa pasión. sí. Así que eso, ¿algo más que quiera agregar? No, ya Ah, sería todo. ya. Bueno, les agradecemos por seguirnos y escucharnos. Han aumentado últimamente los seguidores en Instagram, que como siempre recordarles que se llama Nakamas Autistas. Y bueno, durante los próximos capítulos vamos a estar abordando otras cosas. Y Ujú. ahora vamos a ascender a la adultez, porque ya hablamos mucho de la adolescencia. Aunque obviamente siempre vamos a estar retornando a la infancia, pero ahora vamos a abordar otros elementos. Entonces, bueno, entonces, gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy y que se hayan podido sentir identificados de cierto modo. Entonces, pues nos estaremos viendo tal vez el próximo mes. Gracias por oírnos. Bye bye. Adiós.